Pero algo que el Señor trae en mi corazón, y a mí me gusta siempre hablar de lo que el Señor está haciendo en mi vida, ¿no? Algunas veces cuando enseñamos acerca de la palabra y todo, pues es más didáctico, pero cuando compartimos así abiertamente me gusta hablar de la palabra viva en mi vida. Y algo que el Señor me traía, ¿no? En diferentes desafíos que estamos teniendo como misión, como familia, era acerca de la victoria en Jesús. Muchas veces hablamos de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todas estas palabras que son verdad, que son promesas de Dios para nosotros, pero que muchas veces confundimos en nuestro día a día lo que es ser victoriosos en el Señor. Muchas veces estamos equivocados en algunos conceptos cuando lo llevamos a nuestro día a día, el vivir la victoria en Cristo. Y una de las cosas que comenzamos a confundir un poco es que pensamos que vivir en Cristo, vivir esta victoria, ¿no?, que habla la palabra, es pensar que nada malo nos va a pasar, pensar que todo nos va a ir bien, que vamos a prosperar en todo, que salir victorioso tiene que ver con eso, con que nada me va a pasar y que el Señor ya hizo todo, y como ya hizo todo, ya somos salvos, la vida me va a ir bien. Voy a vivir en paz con los vecinos, voy a tener dinero cuando necesite, no voy a tener ningún tipo de enfermedad. Ahora, cuando vamos a la palabra, entendemos que el principio de victoria es algo muy diferente. Dios nos dio una promesa. Cuando leemos la historia de Josué, ahí el primer capítulo, mucho de lo que refuerza el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo te daré la victoria, tú llevarás al pueblo. Lo mismo que hice con Moisés lo voy a hacer contigo. Y Moisés vivió una vida de victoria en victoria. Y cuando leemos la historia de Josué, fue una historia de victoria, de tantas victorias que tuvo el pueblo de Israel. Pero tenemos que entender que ese tipo de victoria tiene que ver más con la promesa que con la victoria en sí. Tiene que ver más con el Dios que da la victoria que con la victoria en sí. Porque en esos tiempos, ¿qué decían los otros pueblos? Los pueblos que estaban en guerra con Israel. No, estamos en guerra con el Dios de Israel. Este Dios que era el que daba el poder a Israel. Sin Jehová, Israel no era nada. Por eso la gente dice: no, yo no me meto con Israel porque por el Dios que tiene. Porque Dios era el que le daba la victoria. Ahora, algo muy interesante de la historia ahí en el primer capítulo de Josué, también es algo que vemos también en Jesús, que tiene que ver con la obediencia. La victoria viene con un ítem automático que tiene que ver con la obediencia. Porque si nosotros confundimos esta victoria en beneficio personal, en que me vaya bien, eso está muy lejos de lo que vemos en la palabra y de lo que vivió Jesús. Jesucristo decía: yo hago lo que veo al Padre hacer. Dice Efesios, tomen el ejemplo de Cristo Jesús, que no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. La victoria de Jesucristo fue en esa cruz, donde murió por nuestros pecados, y a través de ese sacrificio tenemos hoy victoria. Amén. Fue a través de la muerte, del negarse a sí mismo, a través de la obediencia. Entonces, un tiempo atrás, cuando todavía estábamos en Buenos Aires, teníamos un tiempo de discipulado con algunos artistas que se iban aceptando al Señor, y queríamos darle palabra, y teníamos reuniones, y pasó el tiempo y viene uno de los chicos y nos dice: oye, ¿qué onda? Porque yo pensé que si yo venía a Jesús y toda la cuestión, me iba todo bien, pero me echaron del trabajo, mi novia se fue con otro, y empezó, me está yendo de mal en peor, no sé qué onda, esto es una maldición. Entre otras frases, porque todavía se estaba convirtiendo.
Muy gracioso como lo expresó. Pero claro, estábamos ahí con mi cuñado y mi cuñado le dice, tú no leíste bien la Biblia. ¿A quién estás siguiendo? A una persona que murió. Su punto más alto fue la muerte. Lo negaron los suyos. Lo negaron la gente a la que él amó, por la que él vino a dar salvación. Me parece que te estás equivocando del evangelio que estás esperando. Y aunque parece un bajón la palabra que estoy dando, es de mucho ánimo, porque muchas veces lo que nos cae el peso en nuestra vida es cuando esa victoria idílica que tenemos no se da. Entonces, cuando no entra la plata, Dios dejó de ser fiel. ¿Estoy en pecado o algo pasó? Cuando estoy enfermo es porque hay pecado. Y mira, por ahí saliste desabrigado y te dio gripe. ¿Me van siguiendo? Entonces muchas veces entendemos victoria, ¿no? Podemos poner /éxito, ¿no? Nuestra vida exitosa como cristiano. Cuando todo me va bien. Cuando vamos a la palabra es todo lo opuesto. Es todo lo opuesto. La mayor expresión del corazón de Dios se dio en medio de las crisis de los personajes bíblicos. Cuando les iba mal. David, cuando estuvo ahí, su hijo estaba muriendo. Ese momento cuando los sirvientes van donde él, este se volvió loco, porque cuando el nene estaba vivo, se rasgaba las vestiduras y gritaba, y ahora que murió, vamos a adorar a Dios. Parece todo lo opuesto a lo que nosotros muchas veces tenemos como expectativa de lo que es la victoria, de vivir en ese Jehová poderoso. Y cuando vamos a la palabra, ahí en Romanos 8, por ejemplo, el versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto tiene varios principios. Primero, y sabemos, es algo que es conocido, lo que está diciendo ahí Pablo, es algo, ya lo conocemos, ya lo sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora tú dices, bueno, todas las cosas me ayudan para bien, o sea que todo. No, porque esto viene después, una continuación. Esto es una especificación. Aguanta. Sí, a esto le va, a todo el mundo le va bien, a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Devuelve la gloria a Dios, devuelve el propósito a ese que te está llamando. En el versículo 32 de Romanos 8 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿por qué elegí estos 3 versículos? Porque primero vemos esto, ¿no? Todos los que aman a Jehová, las cosas son para bien. Y esto es muy interesante. Ahora, acá no habla de pecado, acá habla de errores, ¿no? Crecimiento, desarrollo. El pecado, la paga del pecado es muerte. Esto no entra en este ranking. Pero algunas veces como seres humanos cometemos errores, y cuando amamos al Señor, no sé cuántos de ustedes lo han experimentado, pero de alguna forma Dios lo convierte en riqueza. Y es mi error. Yo cometí un error, pero voy delante del Señor y digo: Señor, me la mandé, cometí un error, tomé una mala decisión y ahora estoy pagando las consecuencias. Y el Señor de alguna forma se manifiesta aún en medio de nuestros errores. Vuelvo y repito, estoy hablando de errores, no de pecado. ¿Y dónde vemos el interés del Señor en darnos esta victoria? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces vemos que nuestra victoria está en esa cruz. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Todo vuelve a Él. Entonces acá
muchas veces tenemos este sentido de victoria en base a cómo me va en la vida. Si me va mal, no soy victorioso y soy una basura. Si tengo alguna enfermedad, si no tengo plata para pagar este mes, algo malo estoy haciendo. Cuando la victoria bíblica, cuando vamos desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, la victoria que la palabra nos promete es a través de obedecerlo a Él, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo en nuestro día a día. Esa paz, ese amor se refleja en nuestro corazón mucho más profundo, porque algo que tenemos que entender y que se nos olvida cada vez que salimos por la puerta, cada vez que abrimos nuestros ojos, es que la obra de Dios es eterna, no es limitada. No se limita a 24 horas. El Señor ve en nuestro corazón y ve un ser eterno. Por lo tanto, la obra de Dios es mucho más espaciosa, mucho más tranquila. Nosotros somos acelerados por el día a día, pero Él no está apurado. Él se nos va revelando con tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia. Entonces comenzamos a ver que esta victoria viene muchas veces a través del sufrimiento. No entendemos bien la victoria hasta que no tenemos un momento de sufrimiento. Tú dices, wow, esto parece una religión de masoquistas. No. Es que la palabra es muy clara en cuanto a esto. A ver, ya estoy necesitando anteojos. Dice la palabra que un seguidor suyo es el que le sigue, el que busca ser como Cristo. Se niega a sí mismo, ama y hace los mandamientos, cumple con los mandamientos, ama a su prójimo y le sirve, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver no con mi beneficio personal. La victoria no tiene que ver con metas personales. Cuando entendemos que las cosas en este mundo, en este sistema de este mundo son circunstanciales. Cuando hablamos de plata, viviendo acá en Argentina, entendemos que uno no se puede proyectar a través de la plata, porque hoy tienes, mañana no tienes. Hoy tienes para hacer una compra y cuando vas mañana al supermercado ya no te dio para hacer la compra. Entonces uno no se puede parar en un sistema económico, en un gobierno, para proyectar tu vida, para proyectar tus victorias. Ahora, entender esta victoria que Dios nos da es como poner nuestro corazón en una caja fuerte de seguridad. Ahí va a estar seguro, pero no seguro momentáneamente, no seguro en base a las circunstancias sociales o al tiempo en el que estamos viviendo, no, eternamente. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en las manos de Dios y hacemos su voluntad y cumplimos con lo que Él nos pide en su forma, en su tiempo, ahí encontramos victoria. Porque esa victoria se refleja no en un momento, eternamente en nuestra vida. Ahora, cuando vamos a la palabra y buscamos promesas, ¿no? Algunas cosas que los discípulos Jesús hablaron acerca de lo que nos iba a pasar. Por ejemplo, vemos en Juan 15 que seremos aborrecidos. Juan 16, vendrá aflicción. Primera de Pedro, ser probados, sufrir por la justicia, para ser hallados justos. En Hebreos 12, disciplina para ser santificados. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos la soberanía de Dios. Vemos que en la soberanía de Dios está la victoria. Y comenzamos a entender que esta victoria del Señor está sobre todas las cosas. Entonces, la palabra que le quiero dejar en esta noche es que no nos confundamos con el éxito humano versus esta victoria poderosa y eterna que es la que Dios nos ha dado. Que va sobre las circunstancias, va sobre la enfermedad, va aún si esto nos lleva a la muerte. Aún así
vivimos en victoria. Y esta victoria nos da una seguridad eterna. Por eso sabemos que aún en muerte estaremos delante del Cordero. Es una promesa. Esto es lo que nos da victoria. Porque cuando estamos delante del enemigo, cuando vemos cómo se está cayendo el mundo en pedazos, miramos al cielo y entendemos, hey, lo que estoy viviendo es otra cosa. Lo que estoy viviendo es otra cosa. Nos pasa acá en la misión. Si hablamos de provisión, acá no podemos predicar ni prosperidad, ni todo. No. Pues de repente no tienes para comer y Dios te provee para ir a predicar a Brasil, a Tegucigalpa, a cualquier lado, pero no tienes comida. Pero te provee pasaje. Y es así. Y tú dices, wow, ¿cómo es Dios? ¿Por qué? Porque las cosas que Dios hace son sobrenaturales, son eternas, van por otro carril, van por otro lado. Y si entendemos que esta victoria no es a través del éxito o fracaso que podamos tener, sino que es algo que ya se nos ha prometido, que ya se nos ha dado, y que lo único que tenemos que hacer para vivir esa victoria en nuestra vida es obedecer. Josué, esfuérzate, sé valiente, cumplí con las leyes. Jesucristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la clave. Ahí está la torta, como dicen en Puerto Rico. Yo quiero vivir esa victoria. Yo he estado en un tiempo medio de lucha por esto mismo, porque digo, Señor, parece que tú nos das sueños, pero parece que no responde la sociedad o no responde la circunstancia. Parece que no, dice, no, les daré, y boom, y promesa por acá, y puertas que parece que se abren, pero digo, algo no estoy entendiendo. El Señor me dice, no, es que tú estás viendo éxito, no estás viendo la victoria. ¿Qué es éxito para ti? Salí a hacer un evangelismo y que se conviertan 100 personas, 150. Y de repente vamos y podemos hablar con una persona. Dice, eso es victoria en mi corazón. Si hiciste todo ese esperpento, si fuiste, hiciste el sonido, pusiste luces, hiciste toda 20.000 coreografías, la gente ya se le salía la lengua a los pobres chicos que estaban bailando, para hablar con una persona que dijo, hey, ¿qué ustedes tienen? Eso es victoria. ¿Por qué? Porque no por lo que hicimos nosotros, sino porque obedecemos, hacemos, y por gracia y misericordia vimos un fruto. Pues tampoco nos merecemos, no vamos persiguiendo los frutos, pero para no darle vuelta, porque si no, tengo muchos ejemplos de esto. No confundamos nuestra persecución de éxito con lo que es la victoria de Dios, porque si no, cuando estamos en fracaso, vamos a sentir que el Señor no está con nosotros, que estamos en pecado, que el enemigo está ganando. Y no. El enemigo no está ganando, porque ya estamos en victoria, caminamos en victoria. Sí, caminamos en obediencia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, levanta tus manos y decirle, Señor, gracias por esta victoria. Gracias por esta victoria, Señor. Te damos gracias, Señor. Lo único que hay en nuestro corazón es agradecimiento, Señor. Porque no importa las circunstancias, no importa si tenemos o no tenemos plata, si estamos con la mayor salud o estamos enfermos, estamos mocosos o tenemos enfermedades mortales, Señor, tu victoria va sobre todas las cosas, Señor. Padre, saca esa confianza, Señor, que podemos tener en abrazarnos a ti, Señor, en obedecer tus palabras, Señor, en seguir esas leyes que nos has puesto, Señor.